Mucha atención con esto porque vamos a hablar de economía. Desde hace varios días es un rumor el tema del aumento, ¿no?, del precio de los combustibles, y se hablaba como uno de los posibles puntos que podría frenar esto, la modificación del impuesto a el consumo, ¿no?, el selectivo al consumo. Pero para echar luz acerca de esto, para ver si es cierto, ¿no?, y sobre todo para que nos pueda dar una visión un poco más realista de lo que está pasando, ya estamos en comunicación con el viceministro de Tributación, el señor Óscar Orué. Viceministro, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? También por tu intermedio a toda la teleaudiencia de Canal 9, un placer poder conversar contigo. Bueno, viceministro, ¿la modificación de este impuesto podría incidir o no en el tema del precio del combustible? Bueno, en primer lugar aclarar, Juan, de que el posible aumento que podría dar, por la redundancia, tiene factores exógenos que en este caso el gobierno o el Ministerio de Hacienda no puede intervenir directamente, teniendo en cuenta de que hay dos componentes muy importantes dentro del precio, que es justamente uno, que es el tipo de cambio, que está bastante alto, y en segundo lugar, y más importante, es el precio del crudo a nivel internacional. Esto está subiendo y subió, lógicamente, así es que difícilmente por el lado del impuesto se pueda solucionar el inconveniente. En primer lugar, hay que aclarar de que el impuesto selectivo al consumo grava justamente al momento de la importación, justamente en la aduana se paga el impuesto, y solamente dentro del precio que uno está pagando, solamente el componente del impuesto es solamente el 5% del total del precio, ¿verdad? Independientemente de que sea 18% en el caso del diésel o diferentes porcentajes de tasas impositivas. Estamos hablando exclusivamente del diésel, que es el que más tiene un impacto dentro de la economía por la cuestión logística, transporte, etc. Entonces, estamos analizando desde el equipo económico cómo podríamos mitigar el impacto de esta suba a nivel internacional y aclarar de que la eventual baja del impuesto selectivo al consumo tampoco va a solucionar el problema de fondo, teniendo en cuenta esto que estaba explicando. Así es que estamos viendo las posibilidades. Lo que sí hay que explicar también de que acá el sector privado principalmente quiere mantener los niveles de rentabilidad que están teniendo a costa de lo que es los impuestos, ¿verdad? Entonces, nosotros no creemos que sea la solución la reducción del impuesto, teniendo en cuenta de que van a seguir ganando o teniendo rentabilidad que están teniendo y que supera el 20% las empresas que se dedican a este sector. Viceministro, al respecto, bajar impuestos no va a evitar la suba al combustible. Lo que usted está pidiendo desde sus sectores también a este gremio sincerarse y terminar todos juntos ajustándonos los cinturones. Totalmente, Carlos. Creo que tenemos que ser sinceros y hay que un botón para muestra, ¿verdad? Vemos cada vez más estaciones de servicio en cada esquina, ¿verdad? Y esto no es algo casual, ¿verdad? Esto tiene que ver con que el nivel de rentabilidad del sector es bastante alto. Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo como viceministro de Tributación es que reduzcamos el impuesto para que los sectores sigan teniendo niveles de rentabilidad altos, ¿verdad? Entonces, es a costa de los insumos médicos, es a costa de los programas de adultos mayores, es a costa de la merienda escolar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de impuestos genuinos que el Estado recauda. Entonces, tampoco es la solución eliminar el selectivo al consumo, irnos al IVA. Ahí va a aumentar mucho más el precio, porque el IVA en cada etapa de la comercialización se tiene que aumentar. Justamente por eso se llama valor agregado. Entonces, el IVA, por el contrario, va a aumentar. Vemos que hay mucha gente que opina sin conocer técnicamente la situación de lo que es el impuesto selectivo al consumo, cosa que es muy poco preocupante, ¿verdad? Más teniendo en cuenta de que se quiere instalar como que la eliminación o la reducción del impuesto va a solucionar el problema que escapa de lo que es la economía nacional. O sea, que se habla exclusivamente de un impuesto relacionado a lo que es el impuesto selectivo al consumo y se descarta completamente la posibilidad de que se le aplique el impuesto del IVA, por ejemplo, que termina pagando siempre el consumidor final. Correcto, es correcto, Mercedes, tu interpretación. Creo que acá, como bien lo decía también Carlos, tenemos que sincerarnos. Creo que es el momento en el cual
un aumento importante del combustible va a traer aparejado justamente un impacto en la economía en general. Entonces creo que todos tenemos que ajustarnos los cinturones, ¿verdad? Nosotros estamos analizando la posibilidad de poder reducir el selectivo de tal manera a ver el tiempo, pero esto es algo totalmente exógeno, o sea, hoy sube a $80 el barril a nivel internacional, ¿verdad? ¿Qué pasa si sube a 100, verdad? O sea, no vamos a poder atajar y tampoco la eliminación del impuesto va a ser la solución a costa justamente de mantener los niveles de rentabilidad del sector privado principalmente. Hoy, viceministro, tengo entendido que tenía que haberse desarrollado una reunión, no sé si entre ustedes, solamente del equipo técnico de tributación o gente de Petropar, Ministerio de Industria y Comercio. ¿Se produjo esa reunión? ¿Ya se delineó cuáles podrían ser esas otras estrategias para contener la suba? Estamos analizando, nos reunimos dentro de lo que es el equipo económico, el Viceministerio de Economía, Viceministerio de Tributación, internamente también con la Dirección Nacional de Aduana estamos viendo, porque esto va a afectar directamente la recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas, teniendo en cuenta de que se paga al momento de la importación. Todavía no se definió, eso se está analizando, estamos viendo las variables, estamos viendo cuáles van a ser algunas de las posibles soluciones para mitigar este impacto, que en realidad creo que también seguramente vamos a reunirnos más adelante con el sector privado, ¿verdad? Principalmente lo que es Petropar, teniendo en cuenta de que es en este caso es un jugador clave dentro de lo que es la venta del combustible, ¿verdad? Petropar como una empresa del Estado también tiene que mirar un poco la situación a nivel público, ¿verdad? Y vemos también que de esa forma se puede básicamente hacer una regulación indirecta del mercado, porque convengamos, y eso es muy importante que la ciudadanía sepa, nosotros no podemos establecer precios, eso se establece en base a la oferta y la demanda, y esta situación escapa de las posibilidades del gobierno de poder incidir directamente en el precio. No podemos fijar precios, eso es totalmente contraproducente en una economía de libre mercado. Entonces también apelamos a que el sector privado sus niveles de rentabilidad también se puedan reducir de tal manera que el impacto no sea tan negativo en la economía en general. Ahora, viceministro, sería muy importante poder conocer un poco más cuáles son esas opciones que se presentan. Recién decías, podemos bajar el porcentaje del impuesto selectivo al consumo. No va a ser la solución final, decías, pero ¿cuáles son las otras opciones, los otros puntos que pueden ayudar a que esto tenga un menor impacto? No quiero adelantarme en eso, teniendo en cuenta que seguimos analizando las posibilidades. Hay muchas opciones, pero va a ser irresponsable de mi parte de dar cuáles van a ser las opciones o las soluciones, ¿verdad? Creo que eso tenemos que explicarlo a nivel gobierno, ¿verdad? Yo soy un eslabón más de lo que es el gobierno, así es que una vez que el equipo económico se reúna, discuta, analice y tengamos la solución, seguro que vamos a estar informando a ustedes y a la ciudadanía en general. Viceministro, en concreto, en este momento el sector privado dice la suba es inminente, estamos muy apretados por los distribuidores que son los que nos proveen finalmente el tema de los combustibles y la cadena de distribución, ¿no? Ellos dicen que están esperando nada más el pronunciamiento de Petropar a través del equipo económico. ¿Qué va a pasar con Petropar? ¿Va a aumentar sus combustibles? Esa respuesta no la tengo, Juan. Creo que vamos a primero reunirnos entre mañana y el jueves. Vamos a reunirnos con todo el equipo y una vez que el equipo económico defina y decida con Petropar las acciones que va a hacer el gobierno, yo creo que ahí recién el sector o los emblemas privados van a tomar alguna decisión, ¿verdad? Como digo y como explico, es una cuestión que escapa de las posibilidades del gobierno de poder incidir en el precio directamente. Sabemos que es un elemento demasiado importante a nivel económico y lo que estamos tratando de ver algunas opciones para poder mitigar ese impacto. O sea, la reducción, vuelvo a decir, la reducción del selectivo no soluciona, o la eliminación del selectivo no soluciona el problema, al contrario, eso va a traer problemas en las finanzas públicas. ¿Y eso qué significa en términos sencillos, Juan? Significa recortar el presupuesto de alguna entidad del Estado, ¿verdad? Porque ese dinero va a dejar de recaudarse. Algo también que no es, que es muy importante que la ciudadanía sepa es que el impuesto se paga, es un impuesto fijo, o sea, en el caso del combustible, del gasoil, que es el que tiene mayor impacto en la economía, se paga 680 guaraníes el litro. ¿Eso qué quiere decir? Suba el precio del crudo internacional o del gasoil a nivel internacional, ese monto no aumenta.
¿verdad? Por lo tanto, es un monto fijo, ¿verdad? Entonces, el aumento que se da no se da por el impuesto, o sea, no es que aumenta el precio internacional y aumenta también el impuesto. Eso es muy importante aclarar porque se pagan en aduana sobre una base presunta, sobre un monto fijo, que es 680 guaraníes el litro, y por eso también nosotros entendemos de que no amerita una reducción. Ahora, si es que subía también el impuesto, o sea, se subía ese 680 guaraníes por litro de gasoil, ahí sí podíamos ver algún mecanismo que limite. Justamente esa fue una de las discusiones que tuvimos ya en el año 2020 con el sector de emblemas y de distribución de combustible, donde tuvimos una discusión importante que al final llegamos a un acuerdo. Y bueno, como se darán cuenta, no es una cuestión de tributos, teniendo en cuenta también que Paraguay tiene pocos y tiene bajos impuestos. Entonces, la solución mágica de eliminar o reducir el impuesto, a nuestro criterio, no es la solución. Quiero replantear, viceministro, la pregunta de Juan Cáceres. Es bien sabido, el gobierno no puede intervenir en los precios, pero hablando de Petropar, puede, ya que usted dice que ajustar los cinturones, bajar los márgenes, ¿puede Petropar entrar a hacer competencia allí, viceministro? Totalmente. Esa sería la opción que tiene el gobierno, de regular indirectamente el mercado. Y nuestra intención es que en caso de que Petropar eventualmente aumente, que sea muy mínimo el aumento, que no sea esos 600 o 700 que se está hablando de los empleos privados, ¿verdad? Esa va a ser siempre la opción y estamos estudiando cuáles van a ser los mecanismos para poder apoyar a esta empresa del Estado, que en este caso es Petropar. Ahora, viceministro, para tener una idea, ¿qué cantidad de dinero deja el rubro combustible a las arcas del Estado en cuanto a tributos de forma anual? ¿Tiene una idea, una precisión? Sí, más de 100 millones de dólares por año se está recaudando, un poco más de 120 millones de dólares se está recaudando solamente en lo que es combustible, es un monto importante. En caso de que se disminuya el impuesto, como se está proponiendo, va a traer aparejado más o menos entre 10 a 15 millones de dólares por mes, va a dejar de recaudar el Estado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver algún mecanismo o una alternativa para poder mitigar el impacto, especialmente lo que tiene que ver con Petropar, ¿verdad? Teniendo en cuenta que es también un jugador importante dentro de la comercialización del producto. El impuesto selectivo del consumo se grava principalmente en productos que no son de primera necesidad. ¿Cuál es el criterio con el que se elige al combustible, teniendo en cuenta que se utiliza y que mantiene el costo final de los productos que integran la canasta básica familiar? Bueno, el impuesto selectivo al consumo no solamente tiene que ver con que sea un producto de primera necesidad o de segunda necesidad. La academia en sí lo que caracteriza es el selectivo al consumo, o los productos que están incluidos dentro de esa categoría tiene que ver con externalidades negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que dañe el medio ambiente o que dañe la salud, ¿verdad? No solamente tiene que ver con que sea de primera necesidad o no ese producto. En este caso, los combustibles tienen un alto impacto en el medio ambiente, por lo tanto las tasas impositivas son relativamente altas, en el caso principalmente de lo que son las naftas. Entonces, no tiene que ver con eso, Mercedes, tiene que ver más con una cuestión de la externalidad negativa que daña al medio ambiente, esa situación en sí, ¿verdad? Siempre se tiende a disminuir el uso de combustibles derivados de fósiles, en este caso, y la intención siempre de la ley es disminuir justamente eso, ¿verdad? Que se disminuya el consumo de ese tipo de productos. O sea, podríamos interpretar entonces que este gobierno tiene una política ambientalista y no solamente buscar la recaudación. La ley establece eso, no solamente tiene que ver con una cuestión de gobierno, es una cuestión de Estado, o sea, está establecido en la ley y eso ya está establecido con la ley 125, hoy ya con la ley 6380, ¿verdad? Es un criterio que tiene y que también a nivel internacional es generalmente aceptado. ¿Y por qué no se implementó antes entonces? Siempre se implementó. O sea, no es algo nuevo. Está desde la ley, desde el año 91 está establecido de esa manera. Pero ahora se va a hacer el cobro oficial. No. Siempre se cobró selectivo al consumo y en el caso de los combustibles le estoy diciendo. Sí, siempre se cobró. O sea, no es que ahora la opción que ellos dicen es eliminar el impuesto o disminuir el impuesto. Siempre se cobró el impuesto selectivo al consumo, no es que algo nuevo.
Así mismo. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo y como es un tema central en la economía, vamos a darle seguimiento y vamos a estar muy atentos a lo que decían ustedes ahí en el equipo económico. Gracias, viceministro, y buenas noches. Le agradezco a todos ustedes que tengan buena jornada y también a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Bueno, es muy importante este testimonio del viceministro de Tributación, teniendo en cuenta que el equipo económico, con el criterio que aplique a Petropar, también se estaría replicando en el sector privado.